Simón, bienvenido a Atrapalibros, un Muy placer. bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, los siguientes, tras Los ingratos y los incomprendidos, llega este libro que creo que es el que más trabajo te ha costado escribir. Fíjate, sí, cuando uno escribe un reportaje, yo soy reportero también, siempre evisceras a la persona que tienes delante. La abres como un salmonete y sacas las tripas del otro, ¿verdad? Eso tiene un peaje emocional, pero es mucho mayor el peaje emocional cuando escribes una novela, porque ahí el que te evisceras eres tú. Y hablas desde tus tripas, ¿verdad? Entonces, esta novela de las tres es la que menos tiene que ver conmigo, porque mis padres son octogenarios, pero están bien, están sanos, son felices, viven juntos. No hay la figura de un padre viudo como en el libro. Pero es el que más me ha costado, sí. Es el que más me ha costado por lo que avanza el libro. Por esa pantalla de la PlayStation que vemos ahí al fondo y a la que nos dirigimos, ¿no? Por esta primera frase del libro, ¿no? El día en que tuve que limpiarle el culo a mi padre, me mentí diciéndome que era como si se lo limpiase a mi hijo. Y no es así. Y no es así, y no es así. De hecho, cuando con la mierda del bebé te ríes, hablas de esa mierda, hablas de la textura de esa mierda. No te digo que compartas la foto, pero si llega el caso con tu grupo de amigos también y te echas unas risas y hablas con tu pareja de esa mierda. Con la mierda del padre y del abuelo no es esto, hay una especie de tabú ahí. Yo creo que hay algo que empieza en la vida cuando le limpias el culo a tu bebé y hay algo que termina cuando le limpias el culo a tu padre o a tu madre. Del mismo modo que hay algo que empieza cuando estás buscando una guardería para tu hijo o para tu hija y que acaba cuando empiezas a hablar de la residencia para tu padre o para tu madre. O qué hacemos con papá o con mamá, ¿no? Al principio de esa etapa hay un abuelo, que seguramente es un abuelo joven, sano, recientemente jubilado, jovial, lleno de vida, y al final de esa etapa hay otra cosa. Y en el cambio hemos cambiado también nosotros. Y hemos corrido varios asientos a la derecha. Y los siguientes somos ya nosotros. Alternas los capítulos narrados en primera persona y tenemos a Antonio, ¿no? Sí. El padre viudo, el abuelo, Sí. y los hijos a Los su hijos, cuidado, sí. ¿no? Carmen, Darío y Gabriel. Y cada uno lo hace lo mejor que puede. Sí, y todo está bien. Yo aquí no me atrevería a juzgar a nadie, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el libro es una liberación, porque cada uno lo hace de un modo distinto. Yo creo que todos nos sentimos identificados con cómo lo hace cada hijo. Pero aún así es una etapa que nos duele mucho. Nos duele porque, bueno, por lo que tiene que ver de intercambio de papeles. La persona que te daba la mano y la que tú mirabas hacia arriba, de repente es más bajita que tú porque se ha ido encogiendo y se agarra a tu brazo, ¿no? Es como un intercambio de papeles. El abuelo empieza a ser un niño otra vez. Tengo un amigo que se llama Carlos, el otro día me contaba una cosa que es muy gráfica y la quiero compartir contigo. Él acaba de llevar a su madre a una residencia. Me decía, estaba absolutamente abatido. Me decía, ¿sabes cómo me siento? Y digo, ¿cómo? Dice, como si en el escritorio de Windows, cada fin de semana que yo voy a ver a mi madre, fuese a la papelera de reciclaje, le daba al doble clic, me metía dentro, veía el archivo de mi madre, que está allí con más archivos, y cuando me iba cerraba la papelera de reciclaje. Pero ahí entra también la culpa. Claro, claro. Es que la culpa en nuestra generación está muy presente, ¿no? Con 5 o 6 años, no sé tú, yo soy algo mayor que tú, seguro, nos obligaban a golpearnos al pecho, a decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces tú medías esto, pero la culpa era un ogro que medía 5 metros. Tú no sabías qué habías hecho con 6 años, pero estabas ya cosido por la culpa. Y dices, hostias, ¿qué habré hecho yo para todos los días estar con este mantra, ¿no? Y eso hemos ido creciendo y hemos tenido culpa en la crianza de los hijos. Culpa si le regalabas o si le castigabas. Culpa si decías que venías a las 10 de la noche y no podía venir con sus amigos o que viniera a la hora que le dé la gana. Culpa si le dabas una colleja o si no se la dabas. Y con los padres también estamos cosidos por la culpa. Y si eres mujer más. Y si eres mujer que además Sí, sabes porque cómo te toca. Claro. Y si eres mujer que además trabajas, vives cerca de tus padres, más. En el reparto de papeles de los hijos, de estos 3 hijos, Gabriel es un hombre exitoso, varón. Darío es el mediano, un poco bala perdida, varón. Pero maravilloso también. Sí, y luego está la hija pequeña, auxiliar de enfermería, que vive cerca de su padre. Para más Inri trabaja en una residencia de ancianos. Entonces, veladamente todos esperan que ella se ocupe un poco más, ¿no? Además, una familia monoparental, bueno, ella está con su hijo, que además el hijo se va muy bien con el abuelo, pues hombre, pues ya papá, pues tú, tal. Y luego cuando el abuelo se empieza a mover por las casas de los hijos,
ella sigue sintiendo culpa. Por su culpa, por su culpa, por su gran culpa. Culpa cuando no está con ella, culpa si no se toman los medicamentos en casa del mediano, culpa si le tienen que decir que le llevan a una residencia, culpa cuando le lleva a la residencia y se va y se siente una gran hija de puta. Culpa, ¿no? La culpa. Cuando vas rotando, que es lo que comentabas, Darío lo dice de forma muy gráfica, ¿no? Dice, recibir a tu padre en tu casa después de 2 meses con otro se parece a cuando coges un coche de alquiler. Sí. Ese vehículo exclusivo tiene que estar limpio en la entrega, con las ruedas bien infladas, sin nuevas abolladuras, con el depósito lleno. Y así recibí yo a mi padre después de haber estado con mi hermana y así lo entrego a mi hermano mayor. Sí. Hay otra parte del libro que hablan que es que no tratar a papá como si fuera un paquete de Amazon, ¿no? Que hay algo de esto, ¿no? En no saber qué hacer. Al final yo creo que lo único que funciona es el amor. Yo creo que el amor y el miedo para mí son 2 motores que hay en el mundo. De hecho te diría que me encantaría que el motor del mundo fuera el amor, pero creo que hay mucho motor en el miedo. Y de algún modo cuando tú cuidas a tu padre muy amorosamente o cuando empiezas a entregar tu tiempo, yo creo que de un modo inconsciente lo que estás empezando a hacer es hacer lo que a ti te gustaría que hicieran contigo. Ves a alguien desvalido, pero que es una especie de spoiler del que tú serás. Entonces, de un modo inconsciente te estás cuidando a ti mismo, a que vas a ser. Ahí hay cosas, mecanismos de supervivencia que yo creo que no controlamos, que están en el muy interior de la cabeza, que yo creo que tiene que ver con eso. Has dicho que en una familia el héroe verdadero suele ser ese que nunca pide foco ni pide salir en la foto. Jesús Montiel, que a mí es un periodista, o sea, un poeta que me gusta mucho, granadino. Él tiene una frase, cito de memoria, dice, me pasé toda mi vida yendo detrás de gente que parecía interesante y me di cuenta con el paso del tiempo que la verdaderamente interesante es la que no lo parece. Yo creo que todos sabemos de lo que hablamos en la familia. Hay mucha gente que pide foco en la familia y luego hay gente más secundaria, ¿no? Y a mí me encantan los secundarios. Me encanta la gente que está en segundo plano, casi siempre, más silente, más observadora, que no habla mucho, pero cuando habla dice lo que tiene que decir. Entonces, yo creo que sí, que aquí en este libro hay una especie de secundario, ¿no? Que gracias a la heroicidad del callar muchas veces pues, mantiene unida a la tribu, ¿no? Y te llevas algo tú en un secreto más íntimo y sabes que si no develas el secreto no la lías, entonces prefieres soportar tú en el silencio de tu habitación y en el tormento de tu cabeza lo que sea para que nada se desbarate, ¿no? Para que los otros no se pongan nerviosos y se mantenga ese frágil equilibrio. A mí esa es la gente que más me interesa siempre. ¿Y cómo es la relación entre estos hermanos? Porque al final también has comentado que llegamos a conocer a nuestros hermanos claro, cuando salimos todos de casa. Claro, yo creo que no, yo creo que realmente no. Tengo una amiga que es psicóloga, se llama Susana Hidalgo, Susana Enciso, perdona, Susana Hidalgo es otra. Ella dice, siempre que me ve, me dice, ¿qué tal estás? Y yo le digo, bien. Entonces me dice, ¿pero qué tal estás de verdad? Yo creo que con los hermanos casi siempre nos quedamos en la primera pregunta. Es verdad que compartimos casa durante 20 y tantos años, pero eso no significa que conozcas a alguien. Porque luego cuando nos juntamos es en torno a una mesa y hablas de lugares comunes, no hablas de si estás deprimido con tu hermano, no hablas de lo que te quita el sueño. Todos tenemos un lado de la cama y todos tenemos algo que nos quita sueño de vez en cuando. Y por eso el dolor y los insomnios nos cosen tanto, ¿no? Porque hablan mucho de todos. Pero de estas cosas importantes no las hablamos con los hermanos. Yo creo que los hermanos casi nunca nos conocemos. Creo que conocemos mucho más a algunos amigos que a los hermanos. Y los hermanos son gente maravillosa, o no, que está alrededor de tu vida, pero yo creo a la que no conocemos demasiado. Igual que creo que no conocemos a nuestros padres. Porque ellos también se encargan muchas veces de no darte a conocer el lado amargo. Si son padres generosos, si son padres luminosos, no te quieren soltar su coñazo de que están mal y que están deprimidos. ¿Qué tal? Bien. Que todo bien, todo bien. Esto que se dice en el libro, ¿no? De la generación PNM. Sí, por no molestar. Por no molestar, claro. Dice Darío que su padre es de la generación PNM. Mi padre y mi madre son de la generación PNM. Por no molestar. Pero papá, ¿por qué no me dijiste que te llevase al médico? Por no molestar. Pero ¿por qué no me dijiste que te cambiase la pila al mando a distancia? Por no molestar. ¿Y qué hacemos este verano? Lo que vosotros digáis. Y la generación de aquí no se tira nada. Aquí no se tira nada. Y la bandera de la austeridad, ¿no?
la austeridad, que es una palabra que tiene muy mala prensa, pero a mí me interesa mucho y la veo muy reflejada en esa generación de nuestros padres. Que a mí me parece muy inteligente, porque se trata de educar a los tuyos, a los que más quieres, para que puedan tener más con menos, ¿no? Y eso me parece mucha altura de miras. Pero no estamos en esas. La austeridad la relacionamos con la racanería, con la tacañería, con una especie de personaje hosco de nariz torcida que va así, casi con garras, recogiendo migas del suelo, ¿no? Pero claro, yo la austeridad que he visto en mi familia tiene que ver con la inteligencia. Así va a mis padres, ¿no? Y yo soy un tipo austero por ellos. No solo porque vengo de Castilla, que es de pueblos, del frío, sino porque mis padres siguen siendo muy austeros. Y a mí me gusta mucho la gente austera, más que la gente que es lo contrario. En el libro pasarán muchas cosas, ¿no? Pasa la vida, sí. realmente. Y no vamos a desvelar nada. Están los nietos que también tienen un papel importante. Sí. Claro, ponga un niño en su vida, ¿no? Yo creo que los niños lo revolucionan todo. Cuando en una casa está todo absolutamente ordenado y hay mucho silencio, y pasa un día y ese jarrón sigue estando ahí, y ese libro sigue estando ahí, y el mando a distancia sigue estando aquí, te habla de una etapa de la vida complicada. Lo bueno cuando tienes niños es esto que yo digo, el perfecto desorden, ¿no? Abres una caja, la caja de los cubiertos, y ahí hay una muñeca, vas caminando por el pasillo y te tropiezas con una pelota, hay unos cromos en la freidora metidos. Bueno, este maravilloso caos. Te das cuenta que la felicidad era eso. Y benditos los ruidos, ¿no? Porque los silencios, o determinados silencios, hablan de una etapa de la vida compleja, ¿no? Donde ya no hay nada que altere tu día a día. Y yo prefiero el ruido, prefiero los niños. Por eso los niños en las novelas a veces son tan luminosos, ¿no? No solo porque se atreven a decir lo que nadie dice muchas veces, sino porque alteran la parsimonia y es lo que más reta la muerte de un niño, ¿no? Es lo que más la desafía siempre. Y Pedro, ¿banalizamos la muerte? O evidentemente no hablamos mucho de ella, no es algo agradable. Claro, ni hablamos de la gente mayor, ¿no? Es patada para adelante, lo que decíamos antes de la grabación. Nos estorba hablar de eso porque también anticipa lo que nosotros vamos a ser. Entonces, ¿cómo vamos a estropear este bonito día, ¿no? ¿Cómo me voy a joder un sábado por la tarde yendo a la residencia? Se hace un día estupendo. Es complejo esto, ¿no? Yo creo que las vidas no se parecen tanto. Seguramente tu vida y la mía seguro que no se parecen demasiado, ni al compañero que está detrás de la cámara, pero sí que se parecen las muertes. Se parecen seguro mucho, se van a parecer las muertes. Seguramente no vamos a decir ningún nombre, pero si citamos 4 o 5 patologías o 2 o 3 cosas que pueden pasar, el 95% nos vamos a morir con algo relacionado con eso, ¿no? Y por eso nos da mucho miedo hablar de la decrepitud, de la vejez, de la enfermedad, porque están hablando de nuestro final de algún modo, de nuestras múltiples muertes, de las muertes anticipadas. Y claro, no es un tema de conversación como para irnos de fiesta. Y hablando o a colación de esto que estamos comentando, ¿cómo llevamos o cómo llevas tú el paso del tiempo? Fatal. Yo creo que el paso del tiempo es como un dentista que te va arrancando todo. Te va quitando los incisivos, los colmillos, las molares. ¿Y qué queda? Te anestesia, te pone nervioso, te hace sudar, te lo va quitando todo. Ese es el paso del tiempo, ese dentista que hace eso. El paso del tiempo es ese tipo que luego también entra por la puerta en la sala de espera del dentista con su bata blanca y te pregunta en la sala de espera quién es el siguiente. Porque te toca entrar y ahora vamos con tus muelas, ¿no? Y entonces yo llevo fatal el paso del tiempo. No me gusta pensar demasiado en esto, a veces me genera cierto vértigo. No me da tanto miedo estar en otra dimensión, que eso me pareciera estupendo, pero como no soy creyente, lo que me da mucho miedo es el vacío, el no estar en ningún lado. El vacío, cuando me pongo a pensar un poco en ello, me genera un poco de ansiedad, sí. Hay que decir a los lectores que a pesar de todo lo que estamos hablando y la temática, tus novelas siempre tienen un buen final. Sí, claro, te agradezco mucho que digas esto, porque yo me pongo muy solemne con el dolor y con las cicatrices y con la herida, pero para mí es un libro que habla del amor incondicional, sobre todo. Si me dijeses, ¿de qué habla los siguientes? Te diría del amor incondicional, te diría que para mí habla de la necesidad de mostrar los afectos a tiempo, te diría que es un libro que habla de las segundas oportunidades,
te diría que es un libro que habla de la redención y del perdón. Y también te diría que es un libro que habla de la familia, a veces como una especie de mentira, pero al final siempre como una gran verdad. Como ese sitio donde cuando vienen maldadas estás. Y esa bahía a la que llegas y donde te sientes más o menos seguro. Y creo que es un libro que habla de algo duro, que es el paso del tiempo y de la vejez de nuestros padres, pero que termina con mucha luz, o por lo menos yo he intentado. Porque siempre hay niños alrededor, porque siempre hay felicidad, o momentos de felicidad, y porque siempre, bueno, hay una tarde de fiesta con tus hermanos donde puedes tomar unos vinos maravillosos y empezar el nuevo día. Y ya para terminar, Pedro, después de pues, ese esfuerzo emocional, ¿no? Sí. Por decirlo con esta novela, ¿te das un descanso entre proyecto y proyecto? Porque Sí, pues mira... digerirlo. Sí. Esto que hablábamos antes, ¿no? Ahí sí, hay un momento de abrasión con cada novela. Además, yo escribo las novelas en un tiempo muy corto. Necesito hacer como... coger la respiración, meterme y casi salir cuando la he terminado, ¿no? Esta novela está escrita en 4 o 5 meses, entre septiembre del año pasado, en esta época estaba escribiendo, más o menos luego acabé entre enero y febrero. Entonces, sí, hay un peaje emocional, como te decía al principio, ¿no? Casi mayor siempre cuando tú escribes, porque te visceras tú. Entonces, ahora descansar, pero bueno, la idea es sacar otra novela allá por el 2026 o 27. Y bueno, y de momento seguir trabajando ahí en el periódico, que es mi ocupación semanal. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, un placer. Nada, gracias a vosotros.